Paso 2. Creación de la red estructural. En este paso colocaremos un sistema de red con cotas junto con pilares colocados en las intersecciones de la red. Abra la carpeta 2.2 Creación de red estructural en el mapa de vistas del navegador. Active la primera vista predefinida, red estructural, en esta carpeta. Active la herramienta pilar. Active el pilar 1 en la paleta de favoritos haciendo doble clic sobre su nombre. Active la herramienta acotación en el grupo documento de la paleta de herramientas. Después active la cota lineal número 1 en la paleta de favoritos haciendo doble clic sobre su nombre. Luego active la herramienta de elemento de red en el grupo más de la paleta de herramientas. Después active el elemento red 1 en la paleta de favoritos haciendo doble clic sobre su nombre. Tenga en cuenta que en caso de que haya varios favoritos en el proyecto, puede activar primero la herramienta del tipo de elemento que desee. Únicamente los favoritos pertenecientes a ese tipo de elementos serán visualizados en la paleta de favoritos. Esto le ayudará a encontrar más rápido el favorito que necesita. Seleccione el comando de menú Diseño, Sistema de red para abrir el diálogo de definiciones del sistema de red. El sistema de red es una colección de elementos que incluye elementos de red, pilares, vigas y cotas. Los elementos de red están siempre colocados, mientras otros tipos de elementos pueden ser colocados opcionalmente. En el panel Definiciones generales del cuadro de diálogo puede definir si la red debe ser ortogonal o radial. Además, puede seleccionar qué tipos de elementos se deben generar junto con los elementos de red. Marque la lista de comprobación elementos de las intersecciones de la línea de red. En la lista desplegable de la derecha seleccione pilares. Se colocarán pilares en cada punto de intersección de la línea de red al colocar un sistema de red. Haga clic en el botón Definiciones situado a la derecha de la lista desplegable que acaba de definir. Se abrirá el diálogo Definiciones de pilar. Las definiciones que ahora ve en el diálogo de definiciones de pilar son las que se definirán al aplicar el favorito pilar 1. Por eso se aplicarán los favoritos de pilar y acotación lineal en pasos anteriores. Se crearán con esas definiciones al colocar el sistema de red. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo. Marque la casilla Líneas de cota, introduzca 1 en su campo de valor. Marque también la casilla cota total, introduzca 0.5 en su campo de valor. Así, se generarán las cotas y las cotas totales de los elementos de red y se definirán las distancias a partir del borde de los elementos de red. Puede especificar las definiciones de cada elemento de red en el panel Elementos de red. Pulse el botón Definiciones del elemento de red para ir al diálogo de definiciones del elemento de red. Los elementos de red tienen sus propias definiciones, incluidas mostrar en piso, tipo de línea, tipo de red, pluma, ambos en la planta y secciones y alzados. Reglas de nombramiento de ejes y de marcadores pueden ser personalizados también. Los marcadores pueden ser colocados uno a uno o ambos bordes de elementos de red y así en adelante. Haga clic en el Cancelar para volver al diálogo de definiciones del sistema de red. El panel de reglas de nombramiento le permite especificar los nombres del identificador de los elementos de red que se generarán. Se pueden definir para su generación automática, por ejemplo, letras que empiecen por A para los elementos horizontales y números que empiecen por 1 para los elementos de red verticales. En el panel Posiciones de red puede definir el espaciado de las líneas de red horizontales y verticales. En el campo Líneas de red horizontales introduzca 7.5 en el campo Distancia de la línea de red B. Haga clic dos veces en el símbolo plus o más situado sobre la lista horizontal Línea de red para especificar las dos nuevas líneas de red horizontales. Las distancias asignadas de forma automática a estas líneas de red son las mismas que las distancias en línea de red que las precede. Modifique el valor distancia para la línea de red C en 9. Ahora, en el campo Líneas de red verticales, introduzca 7.5 en el campo Distancia de la línea de red 2. Haga clic sucesivamente en el símbolo más situado encima de la lista de líneas de red vertical hasta que se hayan definido 19 líneas de red. Después, desplace hacia abajo y modifique el valor distancia para la línea red 9 en 5.2. Ya hemos definido todo lo necesario antes de la colocación. Haga clic en OK para cerrar este diálogo. Coloque el sistema de red haciendo clic en el punto indicado por la etiqueta 1.1 y pulsando nuevamente sobre el punto indicado por la etiqueta 1.2.
El primer clic define la posición de la primera intersección de la línea de red. El primer y el segundo clic definen la dirección horizontal del sistema de red. Aparece un elemento emergente de información. Como resultado de la última operación, los elementos se han creado y o cambiado de su posición en los pisos actualmente ocultos. Esto se debe a que el sistema de red y sus componentes se crean en todos los pisos. En este caso, podemos ignorar este mensaje. Haga clic en Continuar para generar el sistema de red. Como puede ver, se han creado no solo elementos de red, sino también pilares y cotas. Active el siguiente grupo de vistas desde el mapa de vistas del navegador. Esto mostrará la completa red estructural apenas creada. Haga clic en cualquier línea red de planta y observe que el resto de líneas de red también están seleccionadas. Esto es debido a una función llamada autoagrupar. Cuando varios elementos del mismo tipo se crean en un solo paso, a través de la función autoagrupar se crea de forma automática un nuevo grupo y estos elementos se añaden a él. Haga clic sobre cualquier parte de la planta para deseleccionar las líneas de red. Los grupos resultan útiles cuando desea mover al mismo tiempo elementos relacionados. Active la opción Edición, Agrupar, Suspender grupos para suspender los grupos y editar elementos individualmente. Haga clic en cualquier línea de red de la planta y observe que ninguna del resto de líneas de red está seleccionada ahora. Puede también suspender grupos de elementos utilizando la opción Suspender grupos en la barra de herramientas estándar. Usaremos el comando de suspender grupos porque debemos modificar la ubicación de las líneas de red. Haga clic sobre cualquier parte de la planta para deseleccionar las líneas de red, en el caso de que están siempre seleccionadas. Asegúrese de activar las líneas guía en la barra de herramientas estándar. Y active la herramienta flecha desde la paleta de herramientas antes de proceder. Seleccione las líneas de red horizontales. Dibuje un rectángulo de selección haciendo clic cerca de la etiqueta 1.1 y de la etiqueta 1.2 para definir la diagonal del rectángulo de selección. Por favor, no haga clic en el punto de la etiqueta, ya que así se seleccionarán las etiquetas en lugar de dibujar un rectángulo de selección. Haga clic con el botón derecho en una parte vacía de la vista de planta para activar el menú contextual. Seleccione el comando Mover, Arrastrar desde el menú contextual. Haga clic en cualquier sitio para definir el punto de inicio del vector de arrastre. Una vez haya hecho clic, aparecerá un pequeño cuadro de info llamado Informador a la derecha del cursor. El informador indica la distancia y el ángulo del cursor con referencia al primer punto definido. Con esta ayuda podrá introducir los valores numéricos de forma precisa. Mueva el cursor horizontalmente a la derecha. Puede utilizar las líneas guía para encontrar la dirección apropiada. El informador tiene que mostrar 0 grados en el campo de ángulo. Introduzca 5 en el teclado y pulse Enter. Después haga clic en otra parte para deseleccionar los elementos actualmente seleccionados. Selecciona las líneas de red verticales con la herramienta flecha dibujando un rectángulo de selección. Haga clic cerca de la etiqueta 2.1 y de la etiqueta 2.2 para definir la diagonal del rectángulo de selección. Seleccione el comando Editar, Mover, Arrastrar o actívelo desde el menú contextual. Haga clic en cualquier sitio para definir el punto de inicio del vector de arrastre. Mueva el cursor hacia arriba en vertical. El informador debe indicar 0 o 90 grados en el campo de ángulo e introduzca 5 con el teclado. Después pulse Enter. Haga clic en otra parte para deseleccionar los elementos actualmente seleccionados. Las líneas de red ahora están en sus posiciones correctas. Dentro del navegador, cambie a Mapa del proyecto. Abra la carpeta Pisos y haga doble clic en los nombres de cada piso para activarlos. Los pilares colocados se amplían solo desde la parte inferior de la planta hasta la parte superior de la segunda planta, por lo que son visibles solo en estos pisos. Compruebe si los elementos creados anteriormente están presentes en cada piso. Haga clic con el botón derecho en un área vacía de la planta y en el menú contextual que aparece seleccione Mostrar todo en 3D para ir a la ventana 3D y ver lo que ya tenemos dibujado. La ventana 3D muestra los volúmenes creados en el primer paso y los pilares creados durante la colocación del sistema de red. Como puede ver, se trata de pilares multipiso que llegan a varios pisos. Estas se definieron para mostrarse en todos los pisos que cruzan. Seleccione cualquier pilar en la ventana 3D. Haga clic en el pilar y seleccione Definiciones de sección de pilar en el menú contextual que aparece. Encontrará el ajuste de Mostrar en pisos en Vista en planta del panel Planta y sección del cuadro de diálogo. Este ajuste está definido en todos los pisos relevantes.
Así, todos los pilares aparecen en todos los pisos desde la planta hasta la parte superior de la segunda planta, puesto que, basándonos en el alzado inferior y en la altura del pilar, estos son los pisos que cruza. Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo. Para volver a la planta, haga clic en otra parte para deseleccionar el pilar. Luego haga clic con el botón derecho en un área vacía de la ventana 3D y en el menú contextual que aparece seleccione Ir a la planta.